Hola con todos, mi nombre es Doménica Lara y yo les voy a hablar sobre la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control. El primer paso en la formación de la orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 litros al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, por lo que deja aproximadamente 1 litro de líquido para excreción al día. Si bien la tasa de excreción renal de líquidos puede ser muy variable dependiendo de la ingesta de líquidos, la alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. Composición del filtrado glomerular. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas. De manera que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones de esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. La filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal y está determinada por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar y por el coeficiente de filtración capilar, que es el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares, debido a una presión hidrostática glomerular alta y un gran coeficiente de filtración capilar. La fracción de filtración se calcula. Fracción de filtración es igual a filtración glomerular sobre flujo plasmático renal. En el adulto medio, la filtración glomerular es de unos 125 milímetros por minuto o 180 litros al día, como ya se los había mencionado. Entonces, la fracción de flujo plasmático renal que se filtra es de media de 0.2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. En la imagen que pueden observar, encontramos los valores medios del flujo plasmático renal, FPR, la filtración glomerular, FG, y la reabsorción tubular, REAB, y la velocidad de flujo de la orina. El FPR es igual al flujo renal por 1 menos hematocrito. Se puede observar que la filtración glomerular es en promedio aproximadamente el 20% del FPR, mientras que la velocidad de flujo de la orina es inferior al 1% del FG. Por lo tanto, más del 99% del líquido filtrado normalmente se reabsorbe. Membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular es similar a la de los otros capilares, excepto en que tiene 3 capas principales en lugar de las 2 habituales. Tenemos el endotelio capilar, una membrana basal y una capa de células epiteliales que rodean la superficie externa de la membrana basal. Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus 3 capas, filtran varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas, como ya se los había mencionado. El endotelio capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros llamados fenestraciones, que son similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque son menores. Pese a que la fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas,
lo que dificulta el paso de las proteínas plasmáticas. Rodeando el endotelio está la membrana basal, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos, que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a los pies, lo que conocemos como podocitos, que rodean la superficie externa de los capilares. Los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura, a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Estas células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen la forma adicional la filtración de proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar proporcionan una barrera a la filtración de proteínas plasmáticas. La capacidad de filtración de solutos se relaciona inversamente con su tamaño. La membrana capilar glomerular es más gruesa de la que la mayoría de los otros capilares. Por eso, también es mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y en su carga eléctrica. La tabla que ven a continuación enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtración de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Una capacidad de filtración de 0.75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de tan solo un 75% que la del agua. Pueden observar que los electrolitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad de filtración se reduce rápidamente, acercándose a cero. Filtración en relación a la carga. Las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. Por ejemplo, el diámetro molecular de la proteína plasmática de la albúmina es solo de unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros. Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar. En el siguiente ejemplo debemos saber que los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas y con diferentes pesos moleculares. Aquí podemos observar el efecto del radio molecular y de la carga eléctrica de los dextranos en su capacidad de filtrarse por los capilares glomerulares. Se puede apreciar que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los que tienen cargas negativas, aunque tengan el mismo peso molecular. La razón de estas diferencias es la capacidad de filtración. Es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden, incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón. Un trastorno que se denomina nefropatía por cambios mínimos. La causa de esta pérdida de cargas negativas sigue sin estar clara, aunque se cree que está relacionada con una respuesta inmunitaria con secreción anómala por los linfocitos T de citocinas,
que reducen los aniones en las proteínas de los podocitos o en los capilares glomerulares. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, se filtran y aparecen en la orina, un trastorno conocido como proteinuria o albuminuria. La nefropatía por cambios mínimos es más común en niños pequeños, pero también puede aparecer en adultos, sobre todo los que están afectados por trastornos autoinmunitarios. En este video se utilizó la bibliografía del Tratado de Fisiología Médica Guyton y Hall. Muchas gracias por su atención.